Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la Unidad Curricular Derechos de la Niñez y Adolescencia. El día de hoy, pues bueno, vamos a dar un breve recorrido con lo que es la unidad curricular. Asimismo, destacaremos algunos aspectos importantes de la misma y bueno, vamos a hablar un poco de la historia y de lo que es también em, ese plan de evaluación, pues que está ya, pues la actividad uno está en proceso, estoy en ese proceso más bien de evaluación. Constaba de un resumen crítico con una ponderación del 25%, y luego le sigue dos mapas conceptuales. Cuando yo indico dos mapas conceptuales, son dos, no es uno ni tres, dos. Efectivamente, que reúnan pues los requisitos de un mapa conceptual, que estos mapas conceptuales, su inicio básico es que giran alrededor de las agujas del reloj, el tema principal, y los restantes temas secundarios o indirectos, giran alrededor de ese tema principal. Y también tiene una ponderación de 26, son tres esquemas, también en ese margen, tres esquemas, no uno ni dos, tres esquemas. Consta que el 26 no se la adapta trimestre. El ensayo académico, pues, consta en su cuerpo de tres partes, pues van en el mismo contexto. Esto no quiere decir que tengan que subdividirlas o señalarlas. Contexto en el mismo cuerpo del ensayo académico. Como es un ensayo académico, debe tener su resumen, sus palabras en abstracto, y si quieren, pues ese resumen también transformarlo en inglés. No es necesario, en este caso, no la autoridad que se lo hagan, pero sí palabras claves. Igualmente, pues, los procesos de reflexión propia deben ser auténticos, y si van a hacer uso de características, conceptualizaciones de autores y demás, pues deben referenciarlos a través, pues, de las normas APA, al final de cada cuartilla del pie de página, y a su vez en las referencias bibliográficas al final del ensayo. Constancia sobre quién está parafraseando, de qué autor. Y si, bueno, si el proceso de disertación escrita es completamente auténtica, pues también es sumamente valedero, y es más valedero aún. Si concerniente pues a la unidad que está especificada pues en el plan de evaluación. Eso con respecto al plan de evaluación. Recuerden que si ustedes les falta alguna actividad o no la pueden complementar establecidos allí en ese plan de evaluación, pues ya quedaría para nivelación. Y si tienen una justificación, motivo en todo caso, ¿no? Un motivo justificado de no presentar la actividad en el tiempo establecido, y que para mi criterio los lapsos académicos se asemejan a lapsos procesales, pues deben comunicarse con la coordinación de pregrado, quien a su vez me autorizará para efectivamente abrirles la plataforma y presentar en la nivelación, con el bien entendido de que solamente se presenta una de las actividades que le faltan. Si es una sola, perfecto, pero si es más de una, solamente tiene la opción de presentar una actividad en la nivelación. Esta materia pues es para la protección del niño, niña y adolescente, por eso los invito a que ustedes siempre tengan a la mano la Ley Orgánica para la Protección del Niño, niña y adolescente, la del año 2015. En relación con la frase, voy a dar la frase para la actividad 3 y 4, es de Einstein, Albert Einstein, y dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esto lo dijo Albert Einstein. Esa es la frase para la actividad 3 y, perdón, 2 y 3. Frase para la actividad 2 y 3. Para la 4, pues bueno, en la próxima clase la daré. Entonces, esas frases para la 2 y la 3. Bueno, así las cosas, pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el contenido, y empezamos con la historia. No sin antes, pues, dejar constancia que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, niña y adolescente tiene dos sistemas: un sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, que compromete el área civil, y un sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que compromete netamente el área penal. Dos sistemas, dos jurisdicciones especializadas pero diferentes con materias en una misma ley. ¿Ok?
En cuanto a cómo fue ese proceso de creación de los derechos del niño y niña adolescente, lo que dio a pie, esto es lo que a mediados o a comienzos del siglo XIX, pues los países industrializados no tenían normas de protección como tal para la infancia. Frecuentemente, pues los niños trabajaban con los adultos en condiciones insalubres e inseguras. El creciente reconocimiento de la injusticia que entrañaba pues esa situación, producto de una comprensión más profunda, fue acercándonos a esa necesidad de desarrollo, lo que llevó a su vez a una creación de un movimiento para proteger mejor la infancia. Aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, fundadora, pues elaborada por Elaine Jebb, fundadora de Save the Children Food. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar y a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a recibir inclusive pues esa ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro y a gozar de libertad económica y protección en esas actividades. Igualmente, pues, a gozar también en lo que le concierne a la libertad económica y protección contra la explotación inclusive y acceder a una educación que infunda, ¿qué? Conciencia social y sentido del deber. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, UNICEF, centrado en los niños de todo el mundo. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 25, en el artículo 25, pues da derecho a las madres y a los niños a cuidados y asistencias especiales, así como también a una protección social y especial. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues, aprueba la Declaración del Derecho del Niño, que reconoce, entre otros, el derecho a la educación, al juego, a la atención de la salud y a un entorno que lo apoye. En 1966, con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de los derechos, incluyendo la educación y la protección para todos los niños. En 1968, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos se celebra para evaluar los progresos de los países durante los 20 años transcurridos desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se esboza un programa de trabajo para el futuro, reforzándose pues el compromiso de los países con la defensa de los derechos humanos. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprueba pues la Convención 138 que fija en 18 años la edad mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud, la seguridad o la moral de las personas. En 1974, antes la preocupación por esa vulnerabilidad de las mujeres y los niños en las situaciones de emergencia y de conflicto, la Asamblea General exhorta a los Estados miembros a observar la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado. Esa declaración pues prohíbe el encarcelamiento y los ataques contra mujeres y niños que formen parte de la población civil y defiende la inviolabilidad de los derechos de las mujeres y los niños en contextos de conflicto armado. En 1978, la Comisión de los Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos del niño a la consideración de un grupo de trabajo conformado por Estados miembros, agencias y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En 1979, para conmemorar el 20º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el año 1979 como el Año Internacional del Niño, en el curso del cual pues el UNICEF desempeñó un papel de bastante importancia. En 1985, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores explican en detalle los principios de un sistema de justicia que propicie el interés superior del niño, incluyendo educación, servicios sociales y un tratamiento proporcional para los niños detenidos. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, y es elogiada pues ampliamente como un logro histórico para esos derechos humanos. La Convención pues a su vez garantiza también y establece las normas mínimas para proteger los derechos de los niños en todas las circunstancias. El documento se refiere a UNICEF, que colaboró pues, con la redacción como tal de la convención como fuente de conocimientos especializados. En 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial en favor de la Infancia,
Las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil definen las estrategias dirigidas a prevenir la criminalidad y a proteger a los jóvenes en situación de alto riesgo social. En 1991, expertos de UNICEF como Save the Children, Defensa de los Niños Internacional y otras organizaciones se reúnen para estudiar los datos obtenidos a través del proceso de presentación de los informes anteriores y de la Convención sobre los Derechos del Niño. La reunión como tal conduce a la creación formal de la Red de Información de los Derechos del Niño, llamado CRIM, en 1995. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil que exige la inmediata prohibición, inclusive la eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños. UNICEF en sí mismo pues, ha colaborado desde 1996 con las normas laborales internacionales y políticas relativas pues, al trabajo infantil. En el 2000, pues, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 que obligan a los Estados partes a tomar medidas cruciales tanto para impedir que los niños participen en las hostilidades durante los conflictos armados como para poner inclusive pues también fin a la venta, explotación y el abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes. En el 2000, durante el periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la infancia, delegados infantiles se dirigen a la Asamblea General por primera vez y se aprueba el programa Un Mundo Apropiado para los Niños, que describe pues también los objetivos específicos para mejorar las perspectivas de los niños en el curso de la siguiente década. Por otra parte, pues en el 2006, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNICEF publica el manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores que permiten a los gobiernos evaluar la condición de sus sistemas de justicia juvenil y hacer las reformas que sean necesarias. En el 2010, el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer pues, el informe titulado Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el 2011, a su vez, se aprueba un nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y con arreglo pues, a ese protocolo facultativo sobre procedimientos relativos a las comunicaciones, el Comité de los Derechos de Niños pueden presentar denuncias de contravenciones, en todo caso, a los derechos de la infancia y llevar a su vez a cabo pues, investigaciones y finalizar pues, esa investigación. Y en el 2015, pues Somalia y Sudán ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño y esto es un instrumento internacional, pues prácticamente suscrito, alrededor de 196 países han suscrito esta Convención sobre los Derechos del Niño. Así las cosas, pues cuando se crea la Declaración de los Derechos del Niño, también como conocida como la Declaración de Ginebra, aprobada pues por la Sociedad de las Naciones Unidas, como ya indiqué en 1994, es el primer instrumento jurídico internacional que de manera puntual reconoce los derechos del niño. Es la primera declaración destinada a proteger los derechos humanos elaborado por un organismo internacional y contiene pues su preámbulo y 5 principios. Igualmente, esa declaración, llamada, como ya indiqué, Declaración de los Derechos de Ginebra, los hombres y mujeres de todas las naciones reconocen que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí mismo, declaran y aceptan como un deber por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia. Que el niño pues debe ser puesto en condiciones de desarrollo, de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado puede ser reeducado, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad, el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier forma de explotación. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Igualmente, pues la Convención sobre los Derechos del Niño, es en vísperas de ese Año Internacional del Niño,
decretado por las Naciones Unidas y que, bueno, dio lugar y se inició su celebración desde 1979. Se conformó pues un grupo de trabajo que recibió el encargo de elaborar un documento que recogiera las aspiraciones de todos aquellos que hasta entonces habían trabajado a favor de la niñez y cuyos trabajos propiciaron que 10 años después, pues en 1989, se presentara como tal esa Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre. En ese contexto, pues, de protección de los derechos humanos que se da como un nuevo discurso, una nueva visión de la infancia, una nueva forma de protección, pues, donde se reconocen todos estos derechos y garantías y donde a su vez, pues, nace el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, que son los que muchos países adoptan en sus leyes en el caso de Venezuela, su ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, y que en esa oportunidad que creó la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, adoptando ese sistema o doctrina de protección integral del niño, donde una de sus bases es el interés superior del niño, pues desaplicó, ya no se aplicó pues lo que era la situación irregular del niño, donde se veía al niño, niña y adolescente como objeto de derecho. Hoy en día, y con la creación de la ley y con la pues, aplicación inclusive de la convención, se ve al niño como sujeto pleno de derecho y esto pues también está consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, con esto pues es un breve paseo en cuanto a la historia de los mecanismos internacionales y cómo surgió esos derechos del niño, cómo fue su proceso de evolución, dejando pues igualmente constancia que en nuestra ley, como ya lo indiqué, pues están los dos sistemas que igualmente pues los rigen o está adaptado, fundamentado bajo la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, dos sistemas que salvaguardan los derechos del niño en condiciones diversas y uno en aquellos casos de niños, niñas, adolescentes, pues que no tienen una familia, son niños que están de la calle, no en la calle de la calle, o que sus familias son desestructuradas y que efectivamente pues el Estado a través de sus políticas públicas reconoce la situación de estos niños en situación de vulnerabilidad y los protege en casas de abrigo, en casas hogares o les da otras alternativas dependiendo de la situación en que se encuentre, como colocación familiar o adopción. Y el otro sistema que también salvaguarda los derechos de niños, niñas y adolescentes, en este caso más de los adolescentes, pero de aquellos que se encuentran en conflicto con la ley penal. Cuando hablo de conflicto con la ley penal, efectivamente, pues son aquellos adolescentes infractores, aquellos adolescentes que realizan conductas antijurídicas que constituyen a la larga pues un delito y que este delito pues debe ser en todo caso sancionado, no penado porque pues efectivamente es jurisdicción especializada y bajo el sistema de jurisdicción especializada los adolescentes que cometen hechos delictivos, si bien es cierto, tienen responsabilidad penal desde los 14 años, pues también la atenuación de responsabilidad es diferente que las de adultos. ¿Ok? Bueno, con esto pues terminamos la clase del día de hoy. La próxima clase pues ya me adentraré a lo que es propiamente la ley. Los invito a que ustedes de manera autodidacta profundicen en todas estas instituciones y que bueno, se puedan comunicar conmigo o socializar en las próximas clases. Fue un placer compartir estos espacios formativos de la mano de su casa de estudio, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego.